En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Celebramos nuestra fe en esta octava de la Pascua. Verdaderamente el Señor ha resucitado de entre los muertos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Marcos Evangelista. Pidamos por el eterno descanso de Francisco Muñoz Sánchez, a 9 días de que fue llamado a la casa del Padre, por Irma Alicia Rodríguez Jaqui, José Ramón Wolf Fernández, Marco Antonio Castillero Telles, José María y Jesús María Lozano, Caleb González, por los sacerdotes difuntos, Sergio Rosas Vargas, Nancy Villalobos de la Garza, Sergio Guzmán Flores, María Auxilio López González y Pacheco. Por la salud de Rosa María Ramírez García, Rosita Marsal, Tabata Moyano Pérez, Rosy Teresita Espinosa de los Monteros, María del Carmen Lara Domínguez, Francisco Gómez Farpón, Antoine, Marisela Álvarez, Lucía Torres Salinas, Daniela Rodríguez Heredia y María Antonia Dionila Cuatzo. Por las necesidades de Perfecto Carrera Pineda, Rosalba Magdalena Laura Paula y Diego Alejandro Carrera García, Magdalena García Martínez, familia Bendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Urias López, Rojas Salgado, Rojas Santiago, Rojas Meléndez, Rojas Pérez, María Renata y Luis René Sánchez Munive. Por la Iglesia Católica, los obispos, sacerdotes, diáconos y vicarios, José Antonio García Dorantes, Miguel Ángel Arroyo Herrera, José Laurto Abuada, por la paz, unidad, conversión, amor y fe, y por la familia Rojas. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos que no hemos sido totalmente fieles al amor de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús.
los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes, hicieron comparecer entre ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sepan ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Oh, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Siguieron a Pedro y les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron
pero aquel día no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y la tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastrando hasta la orilla de la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Sentados un momento. Muy queridos hermanos, seguimos viviendo la alegría pascual, la alegría de saber que nuestro Señor no quedó en la soledad del sepulcro, sino que resucitó glorioso. Continuamos escuchando los fragmentos más significativos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que precisamente narran los discursos que dieron Pedro, Juan, en aquel tiempo, y sintetizando, como se dice, en el querigma, la vida de Jesús. Ciertamente, la respuesta era diversa. Unos creían y otros rechazaban el mensaje de los apóstoles. El Evangelio es de Juan y Juan narra con estas 3 apariciones, las de Jesús. Pero tal parece que el colegio apostólico, algunos eran pescadores, como bien sabemos. De 6 sabemos que eran pescadores, el 7º era recaudador de impuestos y de los restantes no sabemos sus oficios. Pero tal parece que Simón Pedro y sus amigos habían retomado la vida en donde Jesús los había llamado a la pesca, pero no habían pescado nada. Jesús se les aparece y no lo reconocen. Su fe está menguada y les pide que pesquen algo. Y son significativas algunas de estas palabras. Por ejemplo, habían pescado 153 peces. ¿Por qué 153? Porque el 153 no es significativo en la cultura semítica, pero ciertamente el número de las especies en aquel tiempo eran 153.
Por tanto, Jesús pesca la totalidad del mundo. Pero Jesús se presenta aquí como el que sirve. Los apóstoles han bregado toda la noche, están cansados y hambrientos, y Jesús se presenta como el que sirve, porque cuando llegan a la orilla del lago de Tiberíades, encuentran el fuego y el pan. Es decir, Jesús les había preparado parte del desayuno. Y por eso les pide algunos peces, no sé si él asó los peces o algún otro apóstol, pero es una escena bastante familiar. Los apóstoles estaban alegres porque sabían quién era cuando Juan dijo es el maestro, pero yo no sé si por tristeza y dolor de que lo había negado, por eso les daba pena decir que era el maestro. Al final es significativa la expresión de Juan. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los apóstoles después de resucitar de entre los muertos. Y aquí podríamos entender entonces cómo las dos pruebas de la resurrección se hacen efectivas en los evangelios. La tumba vacía de la que hace hincapié el capítulo 20 de Juan y las apariciones de las que hablan mucho Juan 21, Lucas 28, Lucas 24, Mateo 28 y Marcos 16. El día de hoy, aunque impera la octava de Pascua, es 25 de abril y celebramos a San Marcos. San Marcos era de Jerusalén, se entiende que era de condición económica desahogada porque tenía haya, tenía nana. ¿Dónde aparece en la vida de Pablo? Aparece en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en este capítulo 13 es significativa la ayuda que da Juan Marcos en el primer viaje apostólico cuando parten de Antioquía. Iba con su primo Bernabé y empiezan el primer viaje apostólico en el año 43-44 de la era cristiana. Pero, como suele pasar hoy en las escuelas, ¿no?, de orientación católica, que se van a misiones a Semana Santa y a veces se encuentran algunos jóvenes incomodidades, tal vez dormir en el suelo, tal vez la comida no les guste, por eso hay muchos llevan su sleeping y su comida para que sea más fácil la misión. Claro, ahí pierde el encanto de la misión. Yo creo que Juan Marcos extrañó su lujosa casa en Jerusalén, extrañó los cuidados de la nana y se regresó a la mitad del camino. Recordemos que una característica de Pablo, como lo podemos leer en el libro La vida de Pablo de Joseph Holzner, es que Pablo era perfeccionista. Y el perfeccionista no acepta que los demás se equivoquen. Es el tendón de Aquiles de un perfeccionista. Pasa el concilio de Jerusalén en el 48 y viene el segundo viaje apostólico de Pablo en el 49 y zarpan de Antioquía también.
y lo podemos leer en el capítulo 16 de Hechos. Entonces nuevamente viene Bernabé con su primo Juan Marcos y Pablo no lo recibe. Y Pablo dice, no, yo no lo puedo llevar porque Juan Marcos en el otro viaje a la mitad se fue. Por tanto, no lo acepto como colaborador. Y se dividieron. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con su primo Juan Marcos. Ya después, Juan Marcos fue colaborador de Juan Marcos no fue apóstol, fue evangelista, pero ayudó mucho en la misión. Y de hecho, Pedro le confía la vida a Juan Marcos de Jesús y Juan Marcos lo pone por escrito. El evangelio más estilizado en su narrativa es Mateo. Es el que tiene mayor organización. El que tiene menos organización es el de Marcos. Ha desorganizado el material y Juan Marcos ocupó una muletilla. Muletilla es una palabra que mucha gente tiene cuando está nerviosa. Muchos dicen verdad, 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 cómo se llama, y qué. Y aparece la palabra, bueno, no la palabra, la letra I en 650 ocasiones. Claro, Juan Marcos es la fuente Q de Mateo y de Lucas. Algunos especialistas en Juan Marcos piensan que escribió su evangelio en el 50. Otros especulan que en el 60, porque no había sido destruido el templo. Pero es enriquecedor porque el primer capítulo, versículo 1 de Juan, presenta al biografiado. Dice, comienza el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde la primera expresión lo presenta como Hijo de Dios. Y se entiende que Juan Marcos es el que introduce la palabra evangelio en los evangelios. Si ustedes leen el libro, el tomo primero de Jesús de Nazaret, el Papa explica la palabra evangelio en unas 7, 8 páginas y nos dice que la palabra evangelio se le adjudicaba al César romano. Evangelion significa la buena nueva, la buena noticia. Y el único que en todo el imperio romano podía dar buenas noticias era el emperador. Nadie más podía adjudicarse ese derecho. Pero Juan Marcos dijo, si Jesús es Dios, está por encima de los poderes temporales. Por tanto, esta palabra se la adjudicó a Jesús. Comienza el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pues ojalá podamos leer el evangelio de Juan Marcos, porque la fuente del conocimiento de Jesús será la lectura de los evangelios. Y si recordamos ayer y anteayer, Jesús parte su predicación explicando ley, profetas y escritos y aplicándolos en su persona. Pues sigamos viviendo la alegría pascual, sigamos pidiendo por el eterno descanso del Papa Francisco y pedimos también que los 132 electores
los cardenales, como ha pasado en todos los cónclaves, Dios los ilumine y que elijan a un papa que siempre respete la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En pie, por favor, elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos, Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen trabajos, por las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los migrantes, para que hallen en Dios y los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor por nuestras intenciones y necesidades, por Perfecto Carrera Pineda, Rosalba, Magdalena, Laura, Paola y Diego Alejandro Carrera García y Magdalena García Martínez, Rosita Marsal y Francisco Gómez Farapón. Oremos al Señor. Por la salud de Rosa María Ramírez García, Tabata Moyano, oremos al Señor. Por nuestros seres queridos que han muerto, por María Auxilio López González y Pacheco, Nancy Villalobos de la Garza y Francisco Muñoz Sánchez, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, realiza bondadosamente en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual,
el mundo entero se desborda de alegría, y también ángeles y arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Auxilio López González y Pacheco, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. A Francisco Muñoz Sánchez, a quien llamaste hace 9 días de este mundo a tu presencia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por Rosa María Ramírez García, Rosita Marsal, Tabata Moyano Pérez, Perfecto Carrera Pineda, Rosalba Magdalena Laura Paula y Diego Alejandro Carrera García y Magdalena García Martínez. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. Tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Oremos. Protege con amor constante a quienes has salvado para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por la resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Señor, esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podáis ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Marcos Apóstol, en los cielos y la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere en su ley, que impere triunfante en su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey.